Muchas gracias. Ahora sí, damos inicio al seminario de celebración 20 años de la Carta Cultural Iberoamericana y para eso le pasamos la palabra a Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural de la Secretaría General Iberoamericana. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, la gran familia iberoamericana. Muchas gracias, querido ministro, muchas gracias por abrir las puertas de este país, estas puertas enormes que siempre están dispuestas a recibir a todo aquel que tiene esta vocación, por supuesto, de integración. Así que muchas gracias, querido ministro, muchas gracias a todas las autoridades tan generosas de este país que han generado, repito, las mejores condiciones para que podamos estar en esta celebración. Y por supuesto, ser anfitriones de un encuentro de estas características es un desafío del cual esperemos todos los que estamos aquí presentes estar a la altura, por supuesto, de las expectativas que se han generado. Quiero, por supuesto, reconocer lo que significa hacer este encuentro, hacer esta, digamos, celebración del 20 aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana, porque lo que esto significa tiene un enorme valor, no solo simbólico, sino práctico. Creo que aquí se viene a reflexionar, se va a venir a enriquecer el conocimiento, a reconocer todos los aportes que este documento ha podido llevar a cabo en los últimos 20 años. Reciban un saludo muy afectuoso desde la Cumbre Iberoamericana, desde la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que desde la Secretaría General Iberoamericana nos llenamos de enorme orgullo y satisfacción. Quiero, por supuesto, hacer un absoluto reconocimiento a don Enrique Iglesias, nuestro primer secretario general iberoamericano, que lo hemos escuchado. Poco se puede añadir después de lo que significa este personaje, y yo me atrevería a decir quizá uno de los ilustres, de los más ilustres ciudadanos y constructor de lo que es el concepto Iberoamérica. Así que nos llena de orgullo, de alguna manera, continuar con el legado de lo que ha significado esa impronta y, como él dijo, él colocó en el mundo de los organismos internacionales la cultura, y es algo que nos debemos de sentir profundamente orgullosos. Este año no solo celebramos 20 años de la adopción de la Carta Cultural Iberoamericana, también estamos celebrando 35 años desde la primer Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, México, en 1991. Los invito a que hagamos una reflexión y que pensemos lo que significaba el entorno político-social a principios de los años 90, lo que había significado, digamos, la regularización de la vida democrática a finales de los años 80 en los países, y que eso generó las condiciones para establecer un espacio de diálogo y de construcción y de generación de confianza y de integración regional, como ha sido y como es la Cumbre Iberoamericana. Pero también este año vamos a tener Cumbre Iberoamericana en Madrid, 30 cumbres, vamos a llegar a 30 cumbres iberoamericanas, y debemos de sentirnos muy contentos porque este es el espacio permanente de diálogo y de construcción de acuerdos. Así que 20 años de la Carta Cultural Iberoamericana provocan esta reflexión de 35 años de cumbres iberoamericanas y 30 años de celebración de las mismas. Si me permiten, quiero decir de manera adicional y agradecer a todos los participantes, a todos los que nos han permitido, digamos, poder generar este programa de trabajo, estas jornadas que vamos a tener por delante. Muchas gracias por su generosidad, por de verdad confiar, creer en esta organización. Quiero reconocer, por supuesto, a nuestros amigos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, que junto con las autoridades nacionales hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder tener mesas de debate y sobre todo de propuesta. Creo que es importante recordar, hacer del conocimiento de ustedes, que la Carta Cultural Iberoamericana, por supuesto que ha marcado un camino en la cooperación cultural iberoamericana. La cooperación no se puede entender sin la Carta Cultural Iberoamericana. Y esto es importante decirlo en todos los foros donde ahí estemos. Es importante mencionar también que las y los ministros de Cultura en el mes de septiembre del año pasado, reunidos en el preámbulo de lo que fue la Conferencia Mundial de Políticas Culturales de Mundiacul, que tuvo lugar en Barcelona, acogieron de manera unánime
la propuesta de Uruguay de celebrar los 20 años de la Carta Cultural Iberoamericana. Así que aquí estamos también acompañados por todo el concierto de los ministerios y las instituciones nacionales de cultura que, por supuesto, vienen acompañando estos esfuerzos. Esto podemos decir también que se ha logrado mucho desde la Carta Cultural Iberoamericana. Hoy, en el sistema iberoamericano, en el marco de las competencias de la Secretaría General Iberoamericana, tenemos ya 14 programas de cooperación cultural. En un momento donde la cooperación internacional está dando señales de nuevos comportamientos, de restricciones presupuestarias, de ajustes, el espíritu, el ánimo, el entusiasmo de lo que es Iberoamérica sigue consolidándose y sigue reafirmando, por supuesto, lo que significa la cooperación iberoamericana en forma de programas de cooperación. También llevamos 9 congresos iberoamericanos de cultura. Y esto se dice pronto, se dice rápido, pero en 20 años, 9 congresos, porque los congresos nacen a raíz y bajo la inspiración del Plan de Acción de la Carta Cultural Iberoamericana vigente. Y quiero también hacer mención de que el desarrollo de la cultura, que es dinámica. Hace rato estábamos comentando con nuestra querida Maru, estábamos en una conversación hablando de lo que significa el dinamismo, de lo que es el espacio cultural. Por supuesto, si nosotros entendemos ese dinamismo y asumimos lo que significa esa responsabilidad con la ciudadanía, lo que significa estar a la altura del dinamismo de las sociedades y tratar de construir respuestas desde lo público, bueno, ese es uno de los enormes retos y la Carta Cultural es una guía, es algo de donde nos podemos, por supuesto, afianzar. Y mecanismos de participación ciudadana. En eso estamos trabajando todos los países, todas las instituciones, las agencias de cooperación, los ministerios, las instituciones, las municipalidades. Hay un conjunto de institucionalidad y sobre todo una exigencia, y esto debemos de asumirlo y de ser absolutamente consecuentes, una exigencia de la ciudadanía por la dotación de más y mejores servicios culturales, y para eso estamos todos los que estamos aquí también congregados. Este evento, no tengo la menor duda, quedará en la historia. Y quedará en la historia porque además este país tiene una enorme capacidad de registrar su historia y tiene esa enorme capacidad de dialogar con ella y de seguir construyendo a partir de esta revisión permanente de la historia. Así que para nosotros también estar en este seminario nos va a dar la oportunidad de tener insumos, de tener elementos adicionales, porque también las y los ministros de Cultura nos han mandatado a los organismos internacionales la actualización de la Carta Cultural Iberoamericana. Por supuesto, la sociedad no es la misma 20 años después, no puede ser la misma y lo que tenemos es que estar acorde a los nuevos tiempos. Así que simplemente quiero expresar nuevamente mi agradecimiento, querido ministro, querida Jazmín y todos los aquí presentes, porque tenemos por delante unas jornadas sumamente enriquecedoras, de las cuales todos vamos a aprender y todos vamos a seguir afianzando esta región que es Iberoamérica para todos nosotros. No tengamos la menor duda que estamos en un ejercicio de reafirmación de principios y valores tan necesarios en este momento y que es importante que siempre tengamos en el horizonte que todo lo que tenemos que trabajar es para seguir afianzando nuestra democracia, nuestro sentido de pertenencia y los más y mejores mecanismos de participación. En este contexto que tenemos una riqueza sin par en el mundo en el ámbito cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. A continuación, escuchamos a Rafael Calú, director general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bienvenido. Bien, buenos días a todas, a todos. Hablaré en portugués, ya estoy al tanto de que tenemos traducción simultánea en beneficio de la diversidad lingüística que tenemos como parte del espacio cultural iberoamericano y viene con el hecho de que tenemos traducción simultánea para garantizar que todos me puedan comprender muy bien. Hablaré entonces en portugués, aprovechando el privilegio de poder hablar en mi lengua materna. Queria fazer agradecimento, antes de mais nada, aos nossos anfitriões, aqui ao Ministério da Educação e Cultura do Uruguai, que nos recebe de maneira tão calorosa e afetuosa nesses dias de trabalho.
gerando esse espaço importante, cada vez mais de diálogo intercultural, para que possamos cada vez mais também fomentar os consensos estabelecidos nesse processo tão importante, que é um mandato da 22ª Conferência Ibero-Americana de Ministras e Ministros de Cultura, que foi realizada no ano passado, a partir da presidência pro tempore da Espanha, como parte desse contexto, e que mandatou a CEGIB, com o apoio da OEI e, claro, com o apoio também e contribuição dos países ibero-americanos, a proposta de uma revisão associada a esse documento, já que esse documento, depois de 20 anos, possibilitou muitos avanços importantes, contudo, considerando esses 20 anos e todas as transformações que ocorreram nesse período, nós entendemos que é também uma oportunidade importante de poder revisar, rever, refletir sobre a dimensão da Carta e sobre também a sua perspectiva sobre o futuro. Quero fazer um agradecimento ao senhor ministro, a Jasmine, que aqui também nos prestigiam com a sua presença e também com a acolhida como parte desse espaço de trabalho. Jasmine, em representação ao Ministério da Cultura da Espanha, que ostenta a presidência pro tempore do Sistema Ibero-Americano nesse momento, e o senhor ministro também como parte desse espaço de trabalho que se estabelece a partir do Uruguai, 20 anos depois da assinatura da Carta Cultural Ibero-Americana. Quero fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que contribuíram como parte desse processo, aqui um agradecimento especial à OEI, à equipe que contribuiu desde a Direção-Geral de Cultura, Mariana Soares, a querida diretora e representante aqui do escritório da OEI no Uruguai, Macarena Llaurador, a Maru, a Alicia, a Andréa, enfim, quando um trabalho é realizado de forma cooperativa, né, como é a missão dos organismos internacionais, multilaterais, trabalhar a partir da cooperação, são muitas as pessoas envolvidas para que qualquer tipo de realização aconteça, e nesse caso não é diferente, temos que agradecer a todas as pessoas envolvidas. Falando sobre a Carta de maneira mais específica, eu acho que a Carta cumpriu e cumpre uma função essencial, mas dentro dos seus princípios, âmbitos de aplicação, eu acho que há um elemento fundamental que é importante destacar, que é a responsabilidade dos Estados sobre as políticas públicas culturais. A cultura demanda investimentos, a cultura demanda orçamento, e cada vez mais isso é um dado importante de que possamos reforçar dentro dos espaços de diálogo, mas também compreendendo que a cultura tem um efeito multiplicador, além daquilo que nos define do ponto de vista simbólico, do ponto de vista das nossas identidades, tanto nacionais, regionais, internacionais, daquilo que nos define, nos amalgama. A cultura tem também uma capacidade importante de inclusão social e produtiva como parte também do seu impacto no contexto da sociedade, no bem-estar, na saúde das pessoas. E é com base nesses elementos que muitas das realizações que vão sendo também realizadas do ponto de vista regional pela OEI se veem abrigadas como parte também desses grandes elementos e eixos de trabalho que estão postos como parte da Carta Cultural Ibero-Americana. É assim que nós desenvolvemos, em colaboração e em cooperação com os países, uma proposta de Estatuto Ibero-Americano da pessoa artista e trabalhadora da cultura. É assim que lançamos, na semana passada, a Rede Ibero-Americana de Educação Artística e Cultural. É também da mesma forma que desenvolvemos o Programa Ibero-Americano de Indústrias Culturais e Criativas, já com a proposta que tivemos a oportunidade de compartilhar com os demais países e colegas como parte do grupo de trabalho da revisão da Carta Cultural Ibero-Americana, que possamos não apenas chamar de indústrias culturais e criativas, mas de economias culturais e criativas, que talvez sejam mais representativas do que verdadeiramente nós pretendemos alcançar como parte do programa e como parte das ações que vão aí estruturadas nesse sentido. E, bem, uma série de outras iniciativas que nós poderemos aqui enumerar e que não seriam possíveis sem esse documento que norteia e coordena os esforços de cooperação no espaço cultural ibero-americano. Nesse sentido, é muito importante ressaltar
a contribuição e a cooperação também que se desenham a partir dos esforços conjuntos da CEGIB e da OEI no Espaço Cultural Ibero-Americano, dos programas ibero-americanos também estruturados no âmbito da CEGIB, que constituem também um avanço importante para que cada vez mais de forma coordenada nós possamos estabelecer uma agenda de trabalho comum em benefício das políticas públicas culturais. Bem, gostaria de concluir finalizando que, para mim, é um privilégio poder estar aqui em Montevidéu, que é, para mim, uma cidade maravilhosa, poder compartilhar com vocês desse espaço de trabalho que tenho certeza será muito produtivo e muito profícuo para que possamos aprofundar esse diálogo também no contexto do diálogo com a sociedade, com a participação das pessoas e ouvindo especialistas de diferentes matizes e de diferentes características, mas em benefício daquilo que verdadeiramente é nosso interesse, que essa Carta Cultural Ibero-Americana não seja um desenvolvimento ou somente um mandato de organismos internacionais com a participação e a colaboração dos ministérios, mas que seja verdadeiramente uma carta da cidadania ibero-americana. Então, a cultura, a partir da responsabilidade dos Estados, também gera um elemento fundamental, que é a perspectiva de que é um direito. Isso já estava consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito a participar na vida cultural, e cada vez mais eu acho que temos a oportunidade hoje, e nesse processo de revisão da Carta Cultural Ibero-Americana, de fazer com que essa carta seja verdadeiramente um documento apropriado pelo conjunto da sociedade e que se constitua cada vez mais como um elemento de garantia para a efetivação dos direitos culturais em toda a região ibero-americana. Agradeço a todos os companheiros e companheiras que participaram desse processo de construção conjunta novamente para que pudéssemos realizar esse seminário hoje e deixo mais uma vez sempre a OEI à disposição para que possamos seguir avançando em matéria das políticas públicas culturais em toda a região. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael. Ahora le damos la palabra a Jazmín Beirac, directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España. Buenos días. Bueno, lo primero es un placer y es un honor estar aquí en este seminario y una alegría. Y quería, en primer lugar, saludar a las autoridades, a todas las personas expertas que nos vamos a congregar aquí, y a todos los amigos y amigas. El contexto, ¿no?, de la actualización de esta carta pues nos lleva a hace 20 años, en esta misma ciudad, donde se adoptó la Carta Cultural Iberoamericana, que fue un hito en la cooperación cultural de la región y que marca un rumbo a partir del cual se han podido desarrollar toda una serie de políticas culturales compartidas, ¿no? Y que además se avanzó en debates y en marcos que luego se han consolidado posteriormente, como es el de los derechos culturales. Hace 10 años, también en Montevideo, hubo un seminario sobre la Carta Cultural Iberoamericana, que a la vez también fue un homenaje a Gonzalo Carámbula, un gran referente de la política cultural uruguaya, y que también sirvió para pensar el impacto de la Carta a una década vista, ¿no? Cuáles habían sido los avances, cuáles eran todavía los retos por concluir. Y 10 años después estamos en la misma ciudad y nos juntamos por 2 razones. En primer lugar, para celebrar la existencia de la Carta, ¿no? A 20 años de su adopción, que no son pocos, sigue siendo el principal marco político del espacio cultural iberoamericano. Teniendo en cuenta toda la diversidad que tiene la región, sigue siendo un instrumento y sigue siendo un lenguaje común con el que podemos hablar y podemos pensar la cultura. En estos 20 años se han avanzado en cuestiones como la expansión de los ecosistemas culturales, se han mejorado los sistemas de información cultural, las redes, los instrumentos de movilidad y también la formación, ¿no? Hemos tenido muchas y muy buenas prácticas compartidas. Y también celebramos que esta herramienta sigue siendo importante, sigue siendo relevante y sigue siendo transformadora, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos este momento de celebración. Y luego estamos para su actualización.
Y es cierto que esta actualización no se produce en un momento cualquiera, ¿no? Estamos en un momento en el que, lo sabemos, estamos experimentando múltiples crisis. Crisis ecológicas, crisis sociales, crisis económicas, impactos, ¿no? Por ejemplo, en un crecimiento exponencial de la igualdad, una erosión de la propia idea de la democracia. Estamos en los niveles de calidad democrática más bajos desde hace 2 décadas y existe por parte de cada vez más amplios sectores de la sociedad un cuestionamiento a la democracia como la principal herramienta de hacernos cargos de los asuntos comunes, y también en un orden internacional fragilizado, y con él también la fragilización del multilateralismo que es tan necesario, ¿no? Y ante esto, o también provocado por esto, tenemos respuestas, ¿no?, en este desorden, belicistas, autoritarias, y que ponen en cuestión muchos de los principios en los que estaba fundamentada la Carta, que tienen que ver con esta idea de derechos, ¿no?, de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, creo que no solo estamos actualizando la Carta porque han pasado 20 años y porque hay que hacer el mise à jour y hay que ponerla al día, sino porque creo que es una oportunidad para reforzar los principios que dieron lugar a esta Carta Cultural, ¿no? Y responder, creo que tenemos la necesidad de responder a esos, digamos, cuestionamientos de las democracias, no con menos democracia, sino redoblando la apuesta, con mucha más democracia. Responder al belicismo que está creciendo por todo el mundo con paz, con cultura de paz, abordar realmente las desigualdades y apostar por una redistribución, ¿no? Y también un compromiso con la cooperación y con el diálogo y la construcción como una respuesta colectiva a estos tiempos. Y creo que eso es un poco lo que nos estamos jugando o lo que podemos decidir jugarnos con esta actualización, ¿no? Tener la oportunidad de hacer de estos trabajos que vamos a compartir una apuesta por la cultura como un principio transformador, como un principio de profundización democrática y como una palanca para construir horizontes compartidos que sean más justos, que sean más igualitarios y que sean más sostenibles. Y creo que los derechos culturales pueden tener un papel en este trabajo. Y por 2 razones. La primera, porque el núcleo constitutivo de los derechos culturales tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con el protagonismo social, tiene que ver con muchas de las cuestiones que estamos hablando que hay que reforzar, ¿no? Tomar parte en la vida cultural, como ya lo declaraba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y además es un marco que se ha consolidado en Mundiacult 2025, donde realmente fue como una especie de puesta de largo de los derechos culturales. Y la segunda razón es porque los derechos culturales son en realidad un desarrollo y una aportación propia de Iberoamérica y especialmente de Latinoamérica. Latinoamérica es la región donde más se ha avanzado en derechos culturales, a nivel normativo, en constituciones, en legislaciones, a nivel de políticas públicas, a nivel de estructuras administrativas, a nivel de prácticas, a nivel de discursos. Entonces, de alguna manera, creo que la Carta también es una oportunidad para, desde los derechos culturales, desde Iberoamérica y para el mundo, ¿no?, contribuir a una cultura en clave democrática, en clave de derechos, transformadora y que sea una manera de dar respuesta a todas las crisis que estamos abordando, ¿no? Entonces, creo que es una aportación singular que podemos hacer de esta región, porque sabemos que las respuestas ya no están probablemente en los lugares que estaban antes, entonces es la respuesta que podemos dar al mundo. Así que con este compromiso afrontamos desde el Gobierno de España la cocoordinación de este proceso, con la convicción de que los instrumentos multilaterales no son piezas de museo, son herramientas vivas que tienen que responder a su tiempo y que actualizar la Carta no puede ser una tarea de despacho. Los instrumentos sabemos que funcionan cuando nacen de procesos, cuando implican a sectores amplios, cuando implican a la ciudadanía y cuando son abiertos, ¿no? Entonces, para ello se ha concebido este seminario en el que van a participar voces expertas del tejido de base, de organizaciones sociales, de la academia, en el que el documento de síntesis que se plantea no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida, y luego también se va a complementar con un proceso participativo en el que se van a crear distintos espacios de la sociedad civil para que también puedan aportar a la contribución de la Carta. Porque, como decía,
Si queremos que estos instrumentos respondan realmente a los retos que tenemos de más democracia, de más igualdad, de más paz, de más derechos, tienen que venir lógicamente desde las propias personas, ¿no? La propia ciudadanía, la propia población. Y simplemente agradecer a los grandes aliados que tenemos en este camino, SEGIP, Enrique, OEI, Rafael, y al Ministerio de Educación y Cultura, José Carlos, que además nos hacen de anfitrión, muchísimas gracias, y con la larga tradición de democracia cultural y vocación de diálogo que tiene este país. Y también muchísimas gracias a todos los equipos que estáis haciendo posibles, a la excelente organización, que la organización de estos eventos, cuando no se ve, es que está muy bien hecha. Entonces, muchísimas gracias, y estoy segura de que vamos a disfrutar mucho con todos los debates que se van a dar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar esta ceremonia de apertura, recibimos al ministro de Educación y Cultura de Uruguay, José Carlos Maía. Muy buenos días a todas las presentes y a todos los presentes. En primer lugar, saludar a quienes a quien me toca compartir la mesa aquí, a Enrique, a Rafael, a Jazmín. Por supuesto, agradecer la presencia del ex ministro de Educación y Cultura, Enrique Ehrlich. Ricardo Ehrlich, te bauticé, Enrique, ¿sabes por qué? Debe ser algo que, mira, hice una conjunción de pensamientos. ¿Por qué? Porque estaba viendo y dije, voy a hablar específicamente de Enrique Iglesias. Entonces arranqué para ese lado y bueno, ahora ya que estoy hablo de los dos. Pero me pasa eso. Quienes más me conocen habitualmente saben que este tipo de gafe es parte de mis intervenciones. Y digamos que las identifican casi. Tengo peores. Pero bueno, le decía, Ricardo, muchas gracias. Por supuesto, también el exdirector de Cultura, Enrique también dije de vuelta, estoy con Enrique obsesionado. No saben que, miren que no es la primera vez que me pasa. Hugo Achugar, eso saben por qué sucede, porque normalmente improviso. Y cuando improviso me sale un poco mejor, no mucho, de lo que hago habitualmente cuando leo. Entonces lo voy a hacer medio pelo hoy porque hace frío y capaz que me genera un poco eso. Bien, a mis compañeras y compañeros del Ministerio, a la viceministra Gabriela Verde, al director general del Ministerio, Carlos Varela Ubal, a Débora Quiri, de la Intendencia de Montevideo, la directora, muchas gracias por estar, y también a mis compañeras y compañeros que hacen parte de estos asuntos, a Maru Vidal, a Marcel Suárez en Patrimonio, a Karina Costa en los espacios PEC, a Andrea Viñolo y Alicia Cano en los aspectos internacionales, a Alejandra Moreira en el SODRE y, por supuesto, a todos aquellos que son parte de los diplomáticos, hombres y mujeres que están aquí presentes. Y, obviamente, siéntanse saludados todos aquellos que debía haber nombrado y no nombré. Pero básicamente quiero hacerle un par de comentarios generales. El primero, por supuesto, la alegría de darles la bienvenida aquí en Montevideo, particularmente en un encuentro que nos lleva a pensar en políticas culturales, que obviamente en este tiempo, como bien decía Jazmín, no es fácil para nadie, en las dificultades que está atravesando el mundo y cada una de estas regiones, poder hacer visibilizar la cultura, como es lo que estamos tratando de hacer hoy. Es claro que reafirmamos a través de cuando se aprobó la Carta Cultural Iberoamericana, hay también que la cultura no es accesoria, sino un componente central de desarrollo de la vida democrática y de la cooperación entre nuestros países. En ese contexto de fragmentación, de tensiones, de desconfianzas, frente a eso ponemos una alternativa, es decir, generar un espacio para encontrarse
para escucharse y particularmente para construir algo común. Y si nosotros identificamos de alguna manera a Iberoamérica, la identificamos con su diversidad. La diversidad es quizás su mayor identidad, la diversidad de lenguas, de historias, la forma de ver el mundo. Y esa diversidad a veces puede ser vista, leída o que suceda como un obstáculo, pero en realidad nos daría algo como una fortaleza fundamental, porque es en realidad parte de lo que es nuestra gente. Tenemos herramientas para dialogar, para construir acuerdos y sobre todo para imaginar otras formas de cooperación. En ese marco me parece muy importante reafirmar a la cultura como un derecho humano imprescindible, no solo como acceso a los bienes culturales, sino como la posibilidad de participar, de crear, de expresarse, de ser parte activa de la vida cultural. Es una de las condiciones fundamentales para el desarrollo, porque no hay desarrollo posible si no se reconocen estas identidades y si no se incorpora la diversidad, si no se generan condiciones para que todas las personas puedan producir y acceder a la cultura en igualdad. En ese camino, lo señalaban recién, la figura de Gonzalo Carámbula ocupa un lugar entrañable para nosotros en mi doble condición, en mi condición de canario, porque él lo era también hasta de la misma ciudad donde yo vivo, y también por una cuestión hasta de trayectorias, porque una de las opciones que tomó muy inteligentes, muy lúcidas Gonzalo, fue abrazar a la cultura y que ésta abrace también la pluralidad ideológica, programática. Y en momentos en que mi partido, el Frente Amplio, era una minoría fuerte, pero minoría al fin, él promovió la bancada cultural y tenía representantes de los 3 partidos políticos con presencia en el Parlamento de la época. Estoy hablando de la década de los 90, con las características que desde el punto de vista ideológico tenía, por lo menos en esta región, la década de los 90. Es decir, tratar de mostrar que las políticas culturales a nivel departamental o a nivel nacional tenían otras formas de construir y que hoy eso, por supuesto, nos convoca a respetar esa trayectoria, a mostrar un profundo compromiso y también un profundo afecto por lo que fue su figura y por lo que nos dejó. En este sentido, nosotros creemos que el camino de ampliar derechos, fortalecer comunidades y construir futuro es clave. Y para ello entendemos de cómo construimos espacios de encuentro, de cómo fortalecemos los vínculos sociales y cómo ampliamos la participación. En esos 3 aspectos vemos un eje vertebrador de estas cuestiones. Es importante pensar la cultura como una forma de infraestructura democrática, no solo en términos de instituciones o equipamientos, sino como un entramado de prácticas, de políticas, de espacios que hacen posible la convivencia. Uruguay tiene una larga tradición de compromiso con la democracia y creemos profundamente en algo que forma parte de nuestra historia, que las democracias se fortalecen con cooperación, con diálogo y en estos tiempos, reafirmamos, con multilateralismo. El espacio iberoamericano en esos términos es algo muy valioso porque nos permite seguir construyendo respuestas comunes desde la cultura, la educación y la cooperación internacional, incorporando nuevas voces y nuevas miradas. Y de eso se trata estas jornadas. Apoyar la cultura es, en definitiva, apostar por sociedades más justas, más inclusivas y más sostenibles. Es reconocer que no hay desarrollo real sin derechos culturales, que no hay ciudadanía plena
sin participación cultural y que no hay integración regional real si no se construye también desde las culturas. Ojalá que estas jornadas nos permitan avanzar en ese camino, con más diálogo, con más escucha y fundamentalmente también con más cooperación. Muchas gracias y muy buenos días.